Hola, mi nombre es Ronnie Rodríguez, soy integrante del grupo Q y hoy voy a resolver el ejercicio número 1 de amplificadores operacionales, el cual dice lo siguiente. Para el circuito que se muestra en la figura, calcule el voltaje saliendo si A R1 es igual a R2 igual a 100 ohmios y el voltaje entrando es igual a 5 voltios. B. R2 es igual a 200 R1 y el voltaje entrando es igual a 1 voltio. C. R1 es igual a 4.7 kiloohmios. R2 es igual a 47 kiloohmios y el voltaje entrando es igual a 20 seno de 5t voltios. Comenzamos analizando nuestro circuito, en el cual podemos observar que se trata de un amplificador operacional inversor, debido a que cuando le colocan un voltaje positivo, lo invierte a un voltaje negativo, o viceversa. Cuando le colocan un voltaje negativo, lo invierte a un voltaje positivo. A continuación, vamos a identificar en el circuito el nodo que se encuentra en la terminal negativa del amplificador, que es este que tenemos aquí, al cual le vamos a llamar nodo 1. Entonces colocamos aquí el nodo 1. Y el potencial eléctrico de allí le vamos a llamar B1. Seguimos. La corriente que pasa por la resistencia 1 la llamaremos I1. Y la corriente que pasa por la resistencia 2 la llamaremos I2. Un punto muy importante dentro de estos amplificadores es que estamos trabajando con amplificadores operacionales ideales. Se dice que estos amplificadores tienen una resistencia de entrada de valor infinito, lo cual tiene dos consecuencias. Lo primero es que no puede pasar ninguna corriente por esa resistencia. Y la otra consecuencia es que el voltaje entre los terminales del amplificador operacional ideal es cero. Entonces el voltaje que vamos a tener en la terminal positiva va a ser exactamente el mismo que vamos a tener en la terminal negativa. Podemos observar que la terminal positiva la tenemos conectada a tierra. Y sabemos que tierra siempre tiene un valor de 0 voltios. Ese valor de 0 voltios de la terminal positiva es el mismo valor de 0 voltios de la terminal negativa. Entonces B1 va a ser igual a 0. Entonces ahora podemos aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, que es la LCK. Como la corriente I1 que está entrando en el nodo 1 no se va a desviar hacia dirección de la terminal negativa del amplificador operacional porque tiene resistencia infinita, entonces decimos que I1 va a ser igual a I2. Entonces empezamos a representar cada una de estas corrientes en función del voltaje y de la resistencia. Tenemos que I1 va a ser igual a el voltaje entrando menos B1 dividido entre R1, lo cual decimos que I2 va a ser igual a B1 menos el voltaje saliendo dividido entre R2. Como sabemos que el voltaje 1
es igual a 0. Entonces simplificamos la ecuación y ya nos quedaría que el voltaje entrando entre R1 sería igual a menos el voltaje saliendo entre R2. Luego despejamos la ecuación hasta deducir que B, el voltaje saliendo, va a ser igual a menos R2 entre R1 por el voltaje entrando. Ya esta sería nuestra ecuación general. Ya con nuestra ecuación lista, ya podemos comenzar a sustituir y a calcular lo que nos está pidiendo. Comenzamos con la primera pregunta que nos hacen, es que si R1 es igual a R2 igual a 100 ohmios y el voltaje entrando es igual a 5 voltios, ¿cuál sería el voltaje saliendo? Entonces sustituimos que el voltaje saliendo sería igual a menos R2, que representa 100 ohmios, sobre R1, que también es igual a 100 ohmios. Todo eso por 5 voltios. En este caso, calculamos y el voltaje saliendo sería igual a menos 5 voltios. Continuando con la pregunta B, que nos dice que R2 es igual a 200 R1 y esto tiene un voltaje de entrada de 1 voltio. Ya tenemos nuestra ecuación del voltaje saliendo, sería igual a menos 200, que representa R2, 200 R1 sobre R1 por 1 voltio, y todo esto nos daría el resultado de menos 200 voltios. Continuando con la última pregunta, que nos dice que R1 es igual a 4,7 kiloohmios. R2 es igual a 47 kiloohmios, y todo esto en un voltaje de entrada de 20 seno de 5T voltios. En este caso podemos observar que el ejercicio nos da un voltaje de entrada que varía en función del tiempo, un voltaje senoidal.
Por lo tanto, nosotros debemos tener como salida el mismo voltaje senoidal en función del tiempo. Continuamos con los cálculos y esto quedaría que el voltaje de salida sería igual a menos R2, que es 47 kiloohmios, entre 4,7 kiloohmios. Todo esto por 20 seno de 5t voltios. Esto nos daría como resultado un voltaje de salida que sería igual a menos 200 seno de 5t voltios. Ya con esto culminaríamos el ejercicio.